Continuamos acá en Noticias a las 7 a.m. Semana crucial para el tema de la reforma política. Hay dos reformas que se han puesto sobre la mesa en la agenda pública nacional. Hablamos de la reforma electoral la reforma a la ley electoral y de partidos políticos y la reforma a la Constitución que impulsa el organismo ejecutivo. ¿Cuál debe conocerse primero? ¿Son los tiempos correctos para entrar a conocer cualquiera de las dos? Para hablar acerca de estos dos importantes temas, hemos invitado acá al estudio al diputado Roberto Alejos, de la bancada independiente, también a Javier Brolo, analista político de Así Es, y al señor Antonio Arenales Forno. Él es miembro de la comisión que el presidente de la República llamó para elaborar toda esta propuesta de reformas a la Carta Magna. Bienvenidos a los tres. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Hablábamos de reforma constitucional versus reforma ley electoral y de partidos políticos. Ambos representan quizás las caras más visibles de las propuestas en ambos temas. Pero quisiera iniciar con el analista Javier Brolo. ¿Cuál de las dos cree usted que políticamente el Congreso va a entrar a conocer? ¿Políticamente correcto, o si deben ser las dos, o una de las dos, o hay que descartar alguna? Siempre es una pregunta difícil ponernos a escoger. Yo creo que ambas propuestas tienen diferentes razones de ser y son procesos paralelos que incluso no deberían interferir en contenido una con la otra, ya que dentro de la Carta Magna, dentro de nuestra Constitución, deben ir aquellos principios que van a regir, en este caso, cómo está constituida la forma orgánica de nuestro Estado. Mientras que la ley electoral, aunque tiene rango constitucional por la importancia que tiene, de alguna manera es más específica y tiene contenidos que son más procedimentales y normativos. Entonces, ambas discusiones pueden suceder de manera paralela y sus contenidos, aunque tienen que estar armonizados, no deberían interferir y podrían llevarse al mismo tiempo. Es mi consideración, más que escoger sobre una o la otra. Señor Antonio Arenales, se habla en esos momentos que son 28 diputados que conforman la bancada del líder, 10 de Creo, el diputado Selvin García por otro lado, Encuentro por Guatemala, UNE y 12 diputados de UCN que ya se han manifestado rotundamente en contra de las reformas a la Constitución Política de la República que ustedes han presentado. Pese a esto, ¿consideran que estas reformas podrían llegar a ser aprobadas en el Congreso? A mí no me cae duda que van a ser aprobadas, pero las reformas no han llegado al Congreso, con lo cual hoy lo que se está discutiendo o lo que se ha venido discutiendo es la sociabilización que se hizo sobre algunos documentos e ideas a efecto de concretar una iniciativa. La iniciativa posiblemente llegue al Congreso esta semana y a partir de entonces pues habrá que pronunciarse sobre ellas, pero después de conocerlas. El Congreso las recibe, supongo las pasará a una comisión y se iniciará el proceso de revisar la iniciativa y eventualmente aprobarla. Pero pronunciarse por anticipado antes de tener presentada una iniciativa, pues no le encuentro sentido. Ahora bien, diputado Roberto Alejos, ¿nos dan los tiempos en el Congreso de la República para ya sea conocer cualquiera de las dos? Le digo esto porque en 2013 entramos a un segundo año de gobierno. Ya se viene de aquí a noviembre toda la discusión y al día de ayer presentaban el anteproyecto de ingresos y egresos de la Nación para el 2013. ¿Va a dar tiempo al Congreso de la República, tomando en cuenta que el 2013 pudiese ser ya, pues vamos a mitad de gobierno y un poco incómodo para el Ejecutivo entrar a conocer algo que pudiese alguien decir, bueno, ya se están anticipando a carreras electorales? Antes que nada, buenos días a todas y a todos. Tal vez habría que hacer un análisis de qué es lo que realmente está sucediendo. Voy a coincidir totalmente con las dos personas que me antecedieron en el sentido de que son dos temas totalmente diferentes, el tema electoral y el tema constitucional, y tienen que ir caminando por separado. También coincido en que no nos podemos pronunciar sobre el contenido de la Constitución hasta que llegue esa propuesta de reformas. Lo que sucede, eso es un tema de tiempos.
Si la ley electoral y de partidos políticos, que ha pasado todo este proceso de consensos, a través de talleres, consultas, ayer por primera vez se llama un primer borrador oficial, lo que se empezó a repartir el día de ayer para que todo el mundo se pronuncie. Si esa ley no es aprobada este año, nos vuelve a pasar lo de la legislatura pasada, que no se aprueba, precisamente porque ya el año entrante empiezan las componendas entre partidos y se empiezan a acomodar y ya nadie va a querer bajar el número de diputados, ya nadie va a querer que no se pueda reelegir el secretario general, que ya no, o sea, todo ese tipo de temas que son urgentísimos realmente aprobar este año, precisamente por eso, para que el proceso electoral que viene se lleve a cabo con estas reglas del juego. Ese es un tema. Por lo tanto, es que insistimos nosotros en que la reforma electoral debe ser primero. Sin embargo, en la propuesta del presidente hay un par de temas relacionados con la reforma electoral, como los distritos electorales, por ejemplo, que si el Congreso aprobara esa reforma de crear 60 distritos electorales, tendremos que volverle a hacer cambios a la ley electoral y de partidos políticos, de manera que hay un momento en que sí se cruzan. Y en cuanto a la reforma en sí misma, no es que los diputados o diputadas se opongan a su contenido y por eso es que se atreven a oponerse desde ahorita a la reforma. Lo que hay es y aparte por el tema de la ley electoral, hay un miedo a entrar a conocer la reforma constitucional en un Congreso como el que tenemos actualmente, en donde nosotros creemos que el Congreso en la ley electoral y de partidos políticos tiene una oportunidad de demostrar que es capaz de escuchar, de capaz de llegar a consensos, capaz de aprobar una ley de 105 votos como la reforma constitucional, y que sea una ley que de sea escuchando el sentir de la población antes de empezar a ver algo tan delicado como la constitución política. Ese es realmente, digamos, que por eso es que en los foros a los que asistíamos yo me negaba a tocar precisamente el contenido de la reforma, porque además ese contenido puede variar 100% en el Congreso de la República. El presidente se ha dado una tarea de felicitarla, de consensuar realmente los temas que va a mandar, pero todos esos temas pueden ser cambiados una vez estén en manos de los diputados y diputadas. Precisamente a ese punto iba Javier. Hay mucha expectativa en cuanto a si lo que va a entrar al Congreso va a ser pues en un 50% modificado o se le va a dar cara vuelta a la propuesta. Pero más que eso, viendo la situación política de este Congreso, ¿cree usted que realmente hay voluntad para entrar a modificar las reglas del juego en cuanto a lo electoral? Porque es algo que le atañe a los propios diputados y a los propios partidos que están dentro del Congreso, y si también la reforma constitucional al final aterriza en algo que el guatemalteco de a pie pues va a sentir un efecto. Yo creo que hay varias cosas que debemos considerar. Primero, sí es muy importante reconocer que a raíz de estas discusiones se ha dado mayor conocimiento y discusión sobre cuáles son las reglas del juego, que incluso puede decirse que ha habido desconocimiento hasta este momento. Es difícil discutir los contenidos como lo han expresado cuando todavía es borrador o la propuesta no es oficial. Yo creo que sí es innegable la relevancia que se le ha dado a estos temas y el involucramiento de la sociedad civil dentro de estas discusiones. Pero tal vez algo que ha quedado ausente y que es bien importante desde el lado del gobierno y desde el lado de los políticos poder presentar es no solo los contenidos, porque podemos aprenderlos y qué propone cada uno y discutir sobre si lo preferimos o no lo preferimos, pero cuál es el fondo. Yo creo que es bien importante y no es suficientemente claro todavía cuáles son los problemas que se han priorizado y que estas propuestas son soluciones a estos problemas. Y creo que ese debe ser un foco prioritario de la discusión, porque a veces podemos no ponernos de acuerdo en el cómo sin antes haber dicho qué es el problema que debemos atender, porque el número de distritos o el número de diputados, por ejemplo, ¿cuál es lo que atiende? ¿Atiende un descontento con el funcionamiento de los políticos actuales o realmente busca una mejor orden político dentro del país para que la participación y la actividad política se desarrolle de mejor manera?
Ahora, desde un inicio se conoció el primer borrador de esas reformas a la Constitución con más de 50 artículos a modificar en esta Carta Magna. Luego se han empezado a reducir hasta llegar a 30 artículos y ahora a 35 nosotros 4 transitorios. El tema es que hemos estado hablando de la socialización, que cómo se ha empezado a hacer conocer precisamente a la sociedad guatemalteca. Pero muchos miembros de esta ciudadanía, de este Estado guatemalteco, por medio de redes sociales y demás, han empezado a manifestar el poco conocimiento que tienen de estas reformas por el hecho que no se han hecho visibles. Y prueba de eso es que ninguno de nosotros, excluyéndolo ustedes por formar parte de esa comisión, conocemos exactamente cuáles son esos artículos a reformar. Ahora, así ya aterrizándolo al tema electoral, con estos nuevos artículos, o más bien los que han quedado, ¿cuáles de ellos realmente han sido modificados en el tema de partidos políticos y lo que podría llegar a enfrentarse con las modificaciones a la ley electoral? Lo primero que hay que ver es, esta reforma constitucional es parte de una propuesta de reforma del Estado y de modernización del Estado, institucional, legal y administrativa. La parte de la reforma constitucional es aquellas reformas que se consideran fundamentales y que necesitan reforma electoral. Luego tiene que acompañarse indudablemente de reformas legislativas como la reforma a la ley electoral y de reformas institucionales y administrativas. Lo que se trató es, el presidente no quiso juntarse, presentar una iniciativa al Congreso elaborada, sino dispuso, antes de concretar esa iniciativa, empezar a sociabilizarla con grupos y sectores de la sociedad, a efecto de que cuando concretáramos la iniciativa y se la propusiéramos a él para que la propusiera al Consejo de Ministros, ya llevaba un proceso previo para ir aterrizando en lo más fundamental que verdaderamente necesita reforma constitucional. En materia electoral se consideró, lo primero, ha habido mucho cuestionamiento por el sistema de elección del Congreso, de la legitimidad, representatividad y control democrático en el organismo legislativo. Eso es lo que se busca, con un cambio de sistema de elegir a los diputados. Se busca acercar al electo al elector, y eso permite legitimidad, permite representatividad, permite comunicación del ciudadano con quien eligió, con quien es su representante, y permite control democrático. Esa reforma requiere reforma constitucional